Muy buen día, ingeniero, compañeros. Bueno, esta es la asignatura de diseño electrónico, la cual es impartida por el ingeniero Milton Fajardo. Nosotros somos el grupo número 1. eh, Quienes lo formamos somos mi persona, Yolandi Larisa Santos, y mi compañero Brian Bustillo. Vamos a hablarles un poco acerca de lo que son multiplexores, demultiplexores, contadores y servomotores. Bueno, primero que nada vamos a dar una pequeña introducción, ¿verdad? Yo le voy a hablar un poco acerca de lo que son multiplexores y demultiplexores. Primero que nada, pues los multiplexores también se les conoce como selectores de datos, incluso hasta codificadores de datos. Estos hacen que podamos transmitir el dato de entrada que nosotros queremos en cada momento a una salida determinada. Lo vamos a ver más a fondo a continuación. También los de multiplexores son el circuito inverso al multiplexor. Estos sirven para dirigir información digital procedente de diversas fuentes, ¿verdad? A una única línea para ser transmitida a través de dicha línea a un destino en común. Es decir, que pueden servir para comunicarnos vía serie, ¿verdad? Vamos a verlo más a fondo a continuación. Un multiplexor, también como MUX, es un circuito combinacional. Este permite que teniendo varias entradas podamos a través de un selector, algunas personas, bueno, vamos a ver uno que puede ser comparado con un selector. Así podemos transmitir en la línea de salida el dato que queramos, ¿verdad? Un multiplexor tiene D o N cantidad de entradas y una única salida y entradas de selección, ¿verdad? Eh, Estas cumplen una fórmula, y aquí la vemos, ¿verdad? D, o sea, el número de entradas va a ser igual a 2E, o sea, las entradas de selección son proporcionales a las entradas del multiplexor, ¿verdad? Acuérdese que en este caso nos representa las entradas de selección. Un multiplexor, pues puede tener, aquí en este ejemplo, aquí como lo vamos a ver es 8 entradas, ¿verdad? Pero puede tener n cantidad de entradas, 16, 10, 15, hasta 17, ¿verdad? Y puede tener tres selectores, o sea, lo que nosotros le podemos llamar un switch y una terminal de inhibición, o sea, lo del multiplexor, ¿verdad? Que tienen que estar conectados a una masa para que funcione el multiplexor. Y por último, una salida, ¿verdad? Donde nos da la salida negada, por ejemplo, acá, ¿verdad? Por último, aquí vamos a ver un ejemplo de 8 entradas. En este caso, va a funcionar una salida Z y otra Z donde nos da una salida negada. Hay distintos tipos de multiplexores, ¿verdad? Como dijimos, de 2, 4, 8, 16, etcétera, entradas, ¿verdad? Y pueden haber de paralelo a serie. Las aplicaciones de estos aparatos, de estos multiplexores, perdón, no es un aparato, lo vamos a ver más físicamente más atrás, perdón, más adelante. Sus aplicaciones son muy variadas, ¿verdad? Lo podemos encontrar en generadores de las funciones lógicas, display, hasta multiplexores de 7 segmentos. Vamos a hablar un poco sobre un multiplexor de dos entradas. Este multiplexor, como su nombre lo dice, es de dos entradas, ¿verdad? En nuestro caso puede ser de sub 0 y de sub 1, y una salida y un selector. Cuando el selector esté en la posición 1 en la salida, tendremos lo mismo que en la entrada de 1. Y mientras que cuando el selector esté en la posición 0, tendremos en la salida de los datos de D sub 0. Y tomamos en cuenta esta ecuación, ¿verdad? Esta. Aquí tenemos una nota, ¿verdad? Que esto es muy importante. Existen los multiplexores de interruptores electrónicos, que su principal diferencia está en que el selector lo tiene eléctrico, es decir, que va dando impulsos dependiendo del nivel lógico que hay en la terminal de control, ¿verdad? Bien, hay multiplexores de 4 entradas, vamos a explicar así brevemente. Este multiplexor tiene 4 entradas, 2 selectores y una de salida. Eh, vemos que cumple. Ok. Aquí vemos, ¿verdad? Me pasé, disculpen, aquí para ver lo que es un multiplexor, vemos aquí las dos salidas.
Perdón, vemos aquí las dos entradas y una sola salida, ¿verdad? Y este internamente tiene lo que es como un switch, un selector. ¿En qué le obedece, verdad? Lo que le digamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si ponemos la señal uno, perdón, que la entrada que va a obedecer, que queremos que lo que pasa, o sea, es básicamente como un circuito en serie, en donde el multiplexor selecciona la información que va a pasar en la salida, es la que le sea indicada, ¿verdad? Por ejemplo, en esto, si seleccionamos esta entrada que queremos que salga, entonces internamente va a haber un selector en que va a ir en serie esto, ¿verdad? O sea, va a ser como que va a pasar esta señal, solamente esta otra no va a pasar y así viceversa, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que son multiplexores para la conversión de paralelo a serio. Primero que todo, tenemos que saber la transmisión de datos de un sistema electrónico a otro se efectúa a través de un conductor llamado bus de datos. La forma más rápida de transmitir los datos sería transmisión en paralelo con un cable para cada dato, pero el problema es que saldría muy caro, ¿verdad? Por lo tanto, se ha creado una transmisión en serie. Esta transmisión esta transmisión pues hace que pasar por el mismo cable todos los datos de uno en uno, aunque sea más lento porque es en que sea en paralelo, ¿verdad? O sea, la forma más rápida de transmitir los datos sería en paralelo, pero que también esto sale muy caro. Entonces se ha creado la transmisión en serie, dice, ¿verdad? Eh, perdón, reiterando todo lo anterior. Entonces, esta transmisión, o sea, la transmisión en serie, hace pasar el mismo cable por todos los datos de uno en uno, aunque este es más lento. La transmisión en serie es más lento que la transmisión en paralelo. Por lo tanto, podemos decir que cualquier multiplexor pasa de un número de entradas en paralelo a una en serie, seleccionando una cada vez. Y pues aquí básicamente tenemos lo que es este, la función de un multiplexor que en sí en el mundo de la electrónica, ¿verdad? Las aplicaciones diversas que estos pueden tener. Y pues uno es que es un selector de entradas. Se puede aplicar como un selector de entradas, otro es que puede funcionar como un serializador, o sea que convierte datos desde el formato paralelo a un formato en serie, como lo explicamos anteriormente. También tenemos una transmisión multiplexada, utilizando las mismas líneas de conexión, se transmiten diferentes datos de distinta procedencia. Y también pues la realización de funciones lógicas, ¿verdad? Utilizando inversores o utilizando inversores se puede conseguir diseñar funciones complejas, ¿verdad? O sea, de un modo más contacto que las tradicionales. Y bueno, este es un ejemplo básico de lo que es un multiplexor, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un multiplexor o un selector de datos, ¿verdad? Em, este tiene o funciona como un generador de funciones lógicas, ¿verdad? De 4 variables. Podemos ver acá, ¿verdad? Podemos ver acá cuántas entradas tiene. Vemos una sola salida. Las entradas de selección de datos son estas, ¿verdad? A3, A2, A1 en la primera fila de la tabla. Y vemos aquí, y la salida, perdón, la salida es esta, ¿verdad? Esta anterior. Aquí podemos ver en este multiplexor funciona como generador de funciones lógicas, ¿verdad? De 4 variables. Y pues aquí vemos básicamente cómo puede funcionar, lo podemos visualizar. Ok, entonces, bueno, reiterando un poco, ¿verdad? Podemos decir que estas A3, A2 y A1 son las entradas y que tanto esta se conecta a la entrada cero, ¿verdad? Pero aquí podemos ver eh, esta, esta, que en la tercera fila de esta tabla, ¿verdad? O sea, aparece acá anegada, ¿verdad? O sea que esta salida, perdón, va para anegada, o sea, esta A sub cero va a la entrada cero, ¿verdad? Pero también tenemos una negación acá en que la salida Y básicamente está conectada en esta, ¿verdad? En anegada. También en nuestra cuarta columna podemos visualizar, en nuestra cuarta columna podemos visualizar eh,
En la cuarta columna podemos visualizar A3, A12, A1. Esto es de nuevo doble 0, 1, ¿verdad? Y que nuestra salida, lo que habíamos dicho, esta salida es igual a nuestra negada, correcto, ¿verdad? Por lo tanto, A sub 0, esta entrada, se invierte y se conecta a la entrada 1, ¿verdad? Este análisis puede continuar hasta que cada entrada se conecta apropiadamente de acuerdo con las reglas especificadas, ¿verdad? Entonces, podemos decir que si se implementara con compuertas lógicas, la función requeriría al menos 10 puertas AND de 4 entradas, una puerta OR de 10 entradas y 4 inversores, aunque una posible simplificación reduciría este requisito, ¿verdad? Aquí podemos ver otro ejemplo de multiplexor, un ejemplo básico, un multiplexor de 4 entradas y una salida, ¿verdad? Y estas son las líneas de control del multiplexor. Básicamente esta es la función, ¿verdad? De lo que es un multiplexor, tiene amplias aplicaciones. eh, y esta de acá abajo es un circuito de un multiplexor ya terminado, ¿verdad? Así físicamente, ¿verdad? Aquí vemos capacitores, resistencias, vemos estos LED. Entonces aquí podemos visualizar un poco, ¿verdad? Ok, ahora vamos a explicar un poco así de la mejor forma posible lo que son los demultiplexores. Habíamos visto, ¿verdad? Habíamos hablado un poco acerca de los multiplexores. En la introducción dijimos que los demultiplexores son los opuestos. Hacen la operación opuesta o inversa a lo que la hacen los multiplexores, ¿verdad? Entonces, estos son circuitos combinacionales que hacen la función contraria al multiplexor, como aquí lo dice, ¿verdad? O sea que allá teníamos n cantidad de entradas y solamente una salida. Aquí es lo inverso, ¿verdad? Tenemos tenemos una entrada y tenemos n cantidades de salidas. Entonces, se cumple esta ecuación, ¿verdad? S igual a 2C. Entonces, la salida que va a ser igual a 2 veces G. Hay diferentes tipos de multiplexores, desde 2, 4, 8, n salidas, ¿verdad? Hemos de tener en cuenta que se tratan de salidas no de entradas como en el multiplexor, reiterando nuevamente. El de multiplexor de dos salidas, la selección E determina el camino que toma el dato que hay en D. Ok, entonces aquí habla un poco, ¿verdad? De que podemos observar que en las salidas S1 y S2, si E toma el valor de 0 o de 1, independientemente de lo que hay en D, saldrá en la salida seleccionada, es decir, que vamos a tener un 0 o un D, cuando S igual a 0, en ese 0 saldrá un 0. Mientras que en la otra salida no seleccionada se podrá observar un 0, o sea que va a salir lo que nosotros seleccionamos. Vamos a tener una sola entrada, una información. Queremos transmitir una información y vamos a tener n cantidad de salidas, ¿correcto? Entonces nosotros con el demultiplexor él va a seleccionar, o sea, lo que va a salir en la salida que nosotros indiquemos. Pueden haber 8 salidas, pero si nosotros solamente queremos usar A, B o C y las otras no, entonces solamente ahí va a estar, ¿verdad? De forma instantánea, así funciona en milisegundos podría ser, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar un poco de un demultiplexor de 4 salidas, que lo vamos a ver más adelante. Ajá. Miren, aquí está el demultiplexor. Tenemos una entrada, como les decía, y tenemos el N salida, ¿verdad? En nuestro caso es de 4 salidas. Y tenemos después el control, ¿verdad? El demultiplexor de 4 salidas tiene dos selectores, como aquí lo podemos ver, ¿verdad? Estos dos selectores. Uy. Y como todos los demultiplexores, una sola entrada. Ese es el principio, ¿verdad? Una sola entrada, n cantidad de salidas. En el multiplexor es lo contrario, n cantidad de entradas, una sola salida. La tabla de verdad solo tendría el valor, la salida que marca el selector en cada momento. O sea, internamente nuestro demultiplexor tiene lo que es un selector. Entonces, la salida que va a estar vigente va a ser la que seleccione el selector en cada momento. Ahora, como les decía, puede ser milisegundos, así. Hay sistemas que tienen
n cantidad de salidas en un demultiplexor. O sea, el demultiplexor en su entrada hay una información. Entonces, en cantidad de milisegundos está transmitiendo esa información a n cantidad de salidas. Es muy útil, ¿verdad? Pueden ser llamadas, no sé, etcétera. Entonces, marca, ok. Las otras tienen salida cero, las que no han sido seleccionadas, ¿verdad? Aquí podemos ver el uso, ¿verdad? El código del selector, de los selectores, lástima que no se mira muy bien acá. Y aquí tenemos, ¿verdad? La salida, ¿verdad? Podemos ver acá cómo hacemos uso de lo que es la lógica. Esto es pura lógica, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. De mi parte, ¿verdad? Espero que hayamos tenido claro cómo funcionan los multiplexores y los demultiplexores. Em, este, ok, bueno, muchas gracias. Los dejo con mi compañero Brian Bustillo.